Jugaremos, muévete luz verde. Uy, espero que no se hayan movido, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, les traigo esta sorpresa. Está muy próximo a estrenarse la segunda temporada de la serie muy exitosa de Netflix, El Juego del Calamar. Y aquí tenemos a la muñequita del Juego del Calamar. Espero que les guste y que se animen a realizarla. Quedó preciosa, estoy bien feliz con el resultado, sus coletitas, las bolitas que están aquí, el bordadito que tiene en su cabecita. Está preciosa, amigas. espero en verdad que se animen a realizarla. Y pues mueve su cabecita tal y como le hace la muñequita de la serie. Así es que quedó genial. Yo les voy a decir cómo hacer la técnica para que mueva su cabeza. Pero fíjense, les cuento que hace varios años, cuando salió la primera temporada, habíamos hecho ya a este personaje. Pero pues quise hacerlo de nuevo. Me gusta más quería corregir algunos detallitos que no me convencieron del todo en la otra. Si quieren ir a verla y les gusta más la primera que hicimos, claro que la pueden realizar. También les pido de favor, si quieren que hagamos más personajes de la serie, déjenme en los comentarios para que hagamos una hermosa colección del Juego del Calamar. Es una serie súper exitosa y pues como les decía, ya viene la segunda temporada. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Ayúdenme con eso. Suscribirse es gratis, no se paga un solo peso. Y suscribiéndose y dando like nos ayudan muchísimo a los creadores de contenido para el crecimiento de nuestros canales. También quiero invitarlos a que formen parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya llevan varios días realizando a la niña del Juego del Calamar. Quiero agradecer con todo mi corazón a Fanny Gómez, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Buonacorsi, Carmen Ardeleanu y Canal Luco. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por su apoyo. Vamos a ver ahora los materiales que vamos a necesitar para realizar a la niña del Juego del Calamar. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a la niña del Juego del Calamar, vamos a medirla, ¿les parece? Es importante medirla porque en la pantalla no se aprecia realmente el tamaño final en el que queda, y si ustedes venden o simplemente quieren saber de qué tamaño queda, pues es importante medirla. Vamos a medirla desde la parte alta de su cabecita hasta sus piecitos. Mide 24 centímetros, así es que quedó de un buen tamaño. No tienen una idea de lo fácil y rápido que se realiza, además que vamos a necesitar muy pocos materiales. Para realizarla en su totalidad, utilicé material de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizado. Cuando mercerizan el material se les da un acabado muy lindo. Marca Sinfonía es especial para amigurumis, aunque ustedes pueden utilizarlo en cualquier otro proyecto que a ustedes les guste. Sinfonía es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta es una información importante porque si no consiguen marca Sinfonía en su localidad,
Ya saben el grosor del material para que consigan uno similar. Les recuerdo, si su material es de un grosor mayor, el resultado final será una niña del juego del calamar más grande. Si por el contrario el tamaño de su material es más delgado, el grosor es más delgado, van a obtener una muñequita más pequeña. Por favor, tomen todo esto en cuenta al momento de elegir los materiales con los que van a realizar este hermosísimo proyecto. ¿Qué colores vamos a necesitar? En primer lugar requeriremos el color negro para hacer los zapatitos y la parte alta de los ojitos, sus pestañitas. Vamos a requerir el color blanco con el que hicimos las calcetitas y la parte baja de los ojitos, este detalle en blanco que le da mucha expresividad a esa mirada. Vamos a requerir el color carne con el que vamos a hacer parte de sus piernitas, los brazos. También con el color carne vamos a realizar el cuellito extendido. Vamos a realizar toda la cabecita y las orejitas. Color carne. Vamos a requerir el color canela fuerte con el que vamos a realizar el vestidito. Vamos a requerir el color mango para hacer la blusita con este cuellito que le luce muy, muy lindo. Y vamos a requerir también, ya les había dicho, el negro para la parte alta de sus ojitos y el color café oscuro para el cabellito de la muñequita. Yo lo vi café oscuro. Si ustedes quieren realizarlo en color negro, lo pueden hacer. Van a necesitar muy, muy poquito color morado con el que le vamos a bordar ese como pequeño adorno que tiene la muñequita en el pelito. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a la niña del juego del calamar? Primeramente, un par de ojitos de seguridad del número 12 o lo que es lo mismo 12 milímetros con sus respectivas arandelas, que son esos como seguritos que colocamos detrás de los ojitos. Vamos a requerir también 2 monedas de 2 pesos. Aquí en México son monedas de 2 pesos. Tienen un diámetro aproximado de 2 centímetros. Si no quieren utilizar monedas, pueden utilizar sin ningún problema plásticos de una botella de refresco o soda, algún plástico que tengan por ahí que esté planito, amigas, la tapa del yogur, en fin. La única finalidad es que la parte baja de los piecitos quede planita para que se vea más estético, para que se vea más bonito. Si no quieren colocar moneda o plástico, pueden omitirlo sin ningún problema. Solo la parte baja del piecito va a quedar con un poquito de volumen y eso es todo. Vamos a requerir también relleno. Recuerden, para al momento de rellenar los amigurumis deben de rellenarlos perfectamente, que cada una de las piezas quede durita. Eso es muy, muy importante. A menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Si no lo rellenan bien, es probable que se deforme la pieza que estén rellenando. Así es que bien rellenitos, a menos que se les dé otra indicación. En este caso, los bracitos, por ejemplo, no tienen relleno. Más adelante les diré cómo rellenamos los bracitos, pero no tienen relleno. Así es que tomen todo eso en cuenta también al momento de rellenar su amigurumi. Vamos a requerir también 2 limpiapipas, uno para cada bracito. Los bracitos les decía hace un momento que no van rellenos porque esos limpiapipas vamos a darles varios dobleces y miren, se ve bien rellenito y a la vez vamos a poder articular el bracito como nosotros queramos. Miren, van a poder poner la posición de los bracitos como ustedes quieran, además de que se ven rellenitos y muy, muy lindos. La recomendación es comprar limpiapipas de color claro, lo más parecido a los bracitos. Yo conseguí estos que se supone que son color carne. Vamos a requerir también silicón, una barra de silicón, pero no la vamos a utilizar completa. Vamos a utilizar de 5 a 6 centímetros. Esta la vamos a colocar en el cuello extendido, le va a dar cierta firmeza para que podamos sacar y meter la cabecita. Vean, aquí está el cuello extendido, lo vamos a introducir de esta manera
pero necesitamos que aquí quede con cierta firmeza, como les decía, para que podamos introducir la cabecita sin ningún problema y nuestra muñequita pueda girar la cabeza como en la serie de Netflix. Vamos a requerir 5 cuentitas como estas, amigas. Son las que lleva la muñequita en las coletitas. Si ustedes ven imágenes de la muñequita, tiene esa parte alta de la coletita, son como bolitas. Entonces yo conseguí esas cuentitas, les voy a contar. Son de un collarcito. Lo vi por ahí en donde venden, en la papelería tenían cositas así para las niñas. Traía un collarcito y una pulserita. Son de plástico, muy muy sencillo. Me costó creo que 12 pesos el paquetito. Yo quería comprar chaquirón, así es que pues la verdad yo esto las conseguí por suerte, pero si consiguen chaquirón seguramente se va a ver muy muy bien. Yo le coloqué en cada coletita 5 cuentitas, pero depende mucho del diámetro que ustedes consigan. Pueden colocarle una más, una menos, dos más, depende mucho del diámetro. Vamos a ver qué diámetro tiene. Permítanme, lo estoy midiendo. Un segundito, mide 5 milímetros de diámetro y le puse 5 a cada coletita. El chaquirón no sé cuánto mida de diámetro, pero si consiguen chaquirón, que es más fácil de conseguir, les va a quedar perfecto. Y si no, simplemente pueden atar con una cintita de color lila, de color morado, y se va a ver igualmente muy bonita. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para realizar a nuestra muñequita? Requeriremos un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con el que tengamos planeado realizar a nuestra muñequita. Debemos trabajar con un crochet más pequeño, ya que los puntos deben de quedar bien cerraditos para que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Por ejemplo, marca Sinfonía nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros, perdón. Yo voy a trabajar con uno de 2.5 para que mi tejido quede más cerradito. Normalmente la etiqueta del material cuando lo compramos nos recomienda con qué crochet trabajar, así es que trabajen con uno más pequeño. También tomen en cuenta la tensión que ustedes ejercen al momento de tejer. Tal vez eso también influya un poquito, así es que tomen todo esto en cuenta al momento de elegir el crochet con el que van a trabajar. Vamos a requerir un marcador plástico, puede ser un marcador como este que están viendo aquí o una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Es importante marcar el primer punto, ya que prácticamente todo el proyecto lo vamos a realizar en espiral y si no marcamos el primer punto sería muy fácil perdernos. Les recuerdo, pueden utilizar una hebrita si no tienen un marcador como el que les acabo de mostrar. Vamos a requerir también una aguja lanera. Vamos a requerir una agujita de esta para coser la ropa. Con esta yo la utilicé para unir las cuentitas con un hilito, ya que el orificio es muy pequeño y la aguja lanera no entraba en él. Vamos a requerir una aguja plástica como esta que les estoy mostrando. Es opcional, si no la quieren utilizar no pasa nada. Yo la utilizo para agrandar el orificio y poder colocar los ojitos con mayor facilidad, ya que como trabajamos apretadito a veces nos cuesta un poquitito de trabajo que los ojitos entren en esos orificios tan pequeños. Si no, pueden utilizar la técnica que ustedes quieran. Requeriremos tijeras y alfileres. Pues esos son todos los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Prepárense por favor, que antes de lo que se imaginan comenzaremos a realizar a nuestra muñequita del juego del calamar. Recuerden, déjenme en los comentarios si quieren que hagamos más personajes de esta fabulosa y exitosa serie. También las invito a explorar mi canal. Toquen donde dice videos y con su dedito empiecen a recorrer, van a ver mucho contenido, muchas cosas muy bonitas. Más de uno de los proyectos que tenemos en el canal les va a gustar, se van a enamorar y lo van a querer realizar, además de que mucha gente pide personajes. Eso es todo por ahora, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.